Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a hablar acerca del módulo de urgencias hemato-oncológicas. Mil disculpas, hemos tenido un inconveniente en entrar a la plataforma. El día de hoy este tema es bastante importante porque son urgencias que pueden conllevar con riesgo grande para la vida, por lo cual debemos estar absolutamente preparados dentro del área de urgencias pediátricas. Es bien importante mencionar que cada vez más se va diagnosticando de forma más precoz, tenemos las enfermedades hemato-oncológicas, cada vez existen más métodos de diagnóstico, más experticia tenemos para encontrar y determinar ciertas patologías que pueden llevar morbio o mortalidad y también saber que pueden causar complicaciones que pueden convertirse en urgencias pediátricas. En eso nos vamos a referir el día de hoy. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de este módulo 13 de las urgencias hemato-oncológicas. Antes de empezar este módulo, cabe recalcar que vamos a hablar solamente de las urgencias, no vamos a hablar de determinado tipo de cáncer, su fisiopatología y todo. Más bien vamos a hablar de qué vamos a hacer con pacientes que han sido previamente ya diagnosticados con cáncer, pacientes que ya han tenido algún problema, alguna patología hematológica de base, o pacientes que nos llegan al área de emergencias a veces con adenopatías en regiones no habituales, por ejemplo, en axila, tenemos en tórax. Entonces es bastante importante, tenemos hablar acerca de este tema. Al final tendremos un acápite bien importante, vamos a hablar sobre el manejo del niño oncológico que presenta neutropenia, tenemos febril. Según la última consenso que se realizó en el año 2017 de la Guía Latinoamericana, tenemos de oncohematología y de infectología tenemos pediátrica, es bien importante. Para empezar, vamos a hablar sobre las urgencias oncológicas, las urgencias hematológicas, las adenopatías y el manejo clínico del niño oncológico con fiebre y neutropenia. ¿Qué es importante? Tenemos los aspectos generales del cáncer, como está en pediatría. El cáncer representa el 3% de las patologías pediátricas. Como ven, es una de las causas menos frecuentes si nosotros relacionamos con la edad adulta. Sin embargo, es donde más probabilidad hay de tener enfermedad maligna hematolinfoide, en este caso leucemia y linfoma, y los tumores sólidos del sistema nervioso central. Por lo cual es necesario tener un diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado por especialistas en hemato-oncología pediátrica. La asistencia se debe hacerse en instituciones habilitadas que brinden el apoyo integral y multidisciplinario. Pero ¿qué es apropiado dentro de nosotros? Primero, reconocer la urgencia oncológica, dar un tratamiento oportuno y adecuado, porque el objetivo es salvar vidas. Dentro de esto tenemos las urgencias oncológicas, son la primera manifestación de enfermedad en un paciente no diagnosticado previamente o pueden aparecer a lo largo de su evolución, ya sea por progresión de la misma o como complicación del tratamiento utilizado. Afecta a diferentes órganos o sistemas, empeorando el pronóstico tenemos de inicial y pueden ser potencialmente mortales. ¿Cuál es la clasificación de las urgencias oncológicas? Tenemos de metabólicas, hematológicas, neurológicas, mediastino y abdominales. ¿Cuáles tenemos que son, tenemos las que más se presentan? Hablando en las metabólicas de síndrome de lisis tumoral, en las hematológicas, la neutropenia tenemos febril, que serían las más
frecuente que tenemos que se presentan. En la neurológica también tenemos alteraciones agudas de la conciencia, síndrome de compresión de médula espinal, convulsiones a nivel del mediastino, el síndrome de vena cava superior, el síndrome de mediastino, y a nivel tenemos abdominal, exovagitis, gastritis hemorrágica, pancreatitis, colitis neutropénica, abscesos perirectales, compromiso hepático masivo tenemos por el tumor. Eso es bien importante. Dentro de las urgencias metabólicas vamos a hablar, tenemos cómo estaba el síndrome, tenemos de lisis tumoral. En realidad, esta es una liberación, tenemos del contenido intracelular, en donde vamos a eliminar ácido úrico, potasio y fósforo. ¿Qué va a ocasionar esto? Una hiperuricemia, una hiperfosfatemia, una formación de cristales de ácido úrico. El potasio va a ocasionar ¿qué? Una hipercalemia. Tenemos sobre todo esto que nos puede llevar a una arritmia, restos, convulsiones. Como consecuencia tenemos una hipocalcemia. El paciente al entrar en esta hipercalcemia puede entrar en una oliguria o anuria, y el fósforo hace que la acumulación se dé debido a estos mecanismos. Ahora, ¿qué pasa en el paciente? En realidad en el paciente va a haber depresión de volumen, ahí va a haber hipotensión, puede haber también sobrecarga de fluido a nivel respiratorio, donde nos va a dar una falla respiratoria. Pero ¿qué va a agravar estos factores? La obstrucción, la infiltración, la enfermedad renal crónica, el fallo cardíaco, la hipotensión, los medicamentos nefrotóxicos, medios de contraste y sepsis. Dentro de la definición está que hay una hiperuricemia, hiperpotasemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia, insuficiencia renal aguda. La clasificación de acuerdo al tumor, bajo, intermedio, alto, laboratorio por clínica. En el tumor tenemos con riesgo alto, tenemos el linfoma de Burkitt, la leucemia linfoblástica aguda, leucocitos menos de 100.000, el LDH más de igual a 2 veces de lo normal y leucocitos mayores a 100.000. Los leucocitos mayor a 100.000 y LDH aumentada tenemos con hiperuricemia. Un riesgo intermedio, hablamos de otro tipo de tumores como neuroblastoma, el tumor de células germinales, la leucemia mieloide aguda, los leucocitos menor a 25.000, la LDH mayor a 2 veces lo normal, leucocitos mayor a 25.000 o menos de 100.000, LDH mayor o igual 2 veces de lo normal, leucocitos menos de 100.000, LDH menos 2 veces de lo normal. Y el riesgo bajo, tumores sólidos, excepto la leucemia mieloide aguda, con leucocitos menos de 25.000 y LDH menos de 2 veces de lo normal. En el laboratorio es importante el ácido úrico, hay un aumento del 25% en relación al valor absoluto, la hiperpotasemia aumenta el 25%, la hiperfosfatemia 25% y la hipocalcemia en cambio decrementa. Dentro de los laboratorios de la clínica, la creatinina se presenta mayor a 1.5 veces el límite superior a la normalidad, puede haber arritmia cardíaca, muerte súbita y convulsiones. Eso es bien importante, tenemos mencionar. Pero también tenemos que tenemos clasificar, básicamente de acuerdo tenemos al valor de creatinina, si presentara tenemos alguna arritmia, tenemos cardíaca, o si presentara tenemos convulsiones. Así en el síndrome de lisis tumoral grado 1, la CREA aumenta más de 1.5 veces el límite superior de la normalidad o depuración de creatinina de 30 a 45 ml por minuto, la arritmia cardíaca asintomática, intervención no indicada. En el grado 2, de unos 5 a 3 veces el límite superior de normalidad o depuración de creatinina, 20 a 30 ml por minuto, arritmia cardíaca no urgente, intervención indicada. Y la convulsión tenemos desgeneralizada controlada con anticonvulsión. En el 3, con síndrome de lisis tumoral, la creatinina es 3 a 6 veces el límite superior de normalidad o depuración de creatinina de 10 a 20 ml por minuto, la arritmia cardíaca asintomática parcialmente controlada o controlada con desfibrilador. Y la convulsión con alteración de la conciencia probablemente controlada a pesar del manejo médico. En la 4 ya es mayor a 6 veces el límite superior a normalidad o depuración de creatinina mayor a 10. Hay un riesgo de muerte evidente por arritmia con hipotensión, choque y hipotensión. Y la convulsión amenaza la vida, convulsiones repetitivas y prolongadas de difícil control. Aquí hay un estatus epiléptico. También tenemos que dentro del síndrome tenemos de lisis generalmente tumoral. Tenemos consecuencias que amenazan la vida de la intervención médica urgente, sobre todo tenemos en el grado 4 y en el grado 5 tenemos el fallecimiento. Las manifestaciones clínicas a nivel neuromuscular, letargia, calambres, tetania, convulsiones, a nivel cardíaco, arritmias, fallo cardíaco, gastrointestinal, náusea y vómito, a nivel renal, oliguria, anuria, edema y sobrecarga hídrica. El tratamiento, el objetivo es prevenir la hiperuricemia, conseguir un flujo renal alto para disminuir la formación de cristales de ácido úrico y de fosfato, aumentar la eliminación de potasio, monitoreo clínico y de laboratorios. Lo importante del tratamiento es prevenir, tenemos la uricemia, hiperuricemia, para lo cual nosotros utilizamos el halopurinol,
Entonces, lo que va a hacer es tenemos actuar sobre las enzimas, tenemos la sintasa oxidasa y tenemos sobre el urato, tenemos oxidasa. El tratamiento tenemos en pacientes de muy bajo riesgo, como le catalogamos en los anteriores diapositivas, desexpectantes, no requiere manejo hiperuricémico, en bajo riesgo al olopurinol, 100 miligramos por kilo cada 8 a 24 horas, no supera la dosis de 800 miligramos por día. Y en paciente de moderado y alto riesgo, rasburicasa, vamos a utilizar de 0.05 a 0.2 miligramos kilodosis únicamente intravenoso y repetir solamente si la clínica lo justifica y el tratamiento final diálisis. Hablando de la diálisis, está justificado en hipercalemia, hiperfosfatemia persistente, hipocalcemia sintomática que no mejora el tratamiento, acidosis metabólica severa, sobrecarga hídrica sin respuesta a diuréticos y uremia sintomática con encefalopatía y pericarditis. Dentro del tratamiento tenemos el flujo renal alto. Para limitar la formación tenemos de cristales, hay que hidratar sin alcalinización. Tenemos calcular de 2.000 a 3.000 ml por metro cuadrado de superficie corporal por día para mantener un gasto urinario de 80 a 100 cc por metro cuadrado de superficie corporal por hora. Diuréticos de asa en ausencia de uropatía obstructiva o hipotensión. Hay que aumentar la eliminación de potasio. Ya hemos hablado de esto en otros módulos, en pequeño recorrido menor a 6, asintomático, hidratar y monitorizar. Menor de 6 a 7, asintomático, sulfonato de poliestireno sódico, 1 miligramo kilo con 50% de sorbitol cada 6 horas. Y mayor a 7, gluconato de calcio 50-100, dosis única, la insulina de 0.1 unidades por kilo con 25% de solución destrozada. O las nebulizaciones que hablamos con salbuterol o albuterol. Y el manejo de la hipocalcemia tenemos sintomática. Dentro de las urgencias metabólicas tenemos también la hiperleucocitosis, que es un contagio mayor a 100.000. Los factores predisponentes son leucemia mieloide aguda, linfoide aguda, menor de un año y segunda década de la vida, masa en el mediastino, afectación del sistema nervioso central, diagnóstico y alteraciones tenemos genéticas. Y la morbilidad está dentro de un 20 a 40 tenemos por ciento. Pero, ¿qué pasa con prácticamente la hiperleucocitosis? Se da prácticamente, hay una transmigración, tenemos prácticamente, hay una deformidad celular y hay varias citoquinas, tenemos y factores de coagulación. Quiero ver qué va a ocasionar esto, una oclusión, tenemos microvascular. Esto está dado prácticamente una leucostasis que puede dar una isquemia a nivel, tenemos de pulmón y cerebro. La parte clínica en la neurológica encontramos cefalea, alteración a nivel de conciencia y la actividad cerebrovascular, alteraciones retinianas a nivel respiratorio, nataquimia, disnea, hipoxia a nivel hemorrágico, cerebral, gastrointestinal y pulmonar, metabólico, la lisis tumoral, insuficiencia renal y otros como el priapismo e insuficiencia vascular. Los estudios metabólicos son importantes, hay que hacer imágenes con base a la clínica, sea radiografía o resonancia. El objetivo es cuidar con un soporte agresivo y una citorreducción. Monitoreo estricto de estos pacientes necesitan cuidados intensivos pediátricos, los líquidos de mantenimiento calculados por superficie corporal, prevenir nefropatías por ácido úrico, tratar la lisis tumoral, manejar con cuidado las alteraciones hematológicas. Se recomienda evitar transfusiones no esenciales. La anemia, los niveles no deben ser mayores a 8 a 10. Plaqueta, transfundirse y recuentos menores a 20.000. Y leucocitos disminuye la cantidad con inicio tenemos precoz. De quimioterapia o leucoaferis, leucocitos mayor o igual a 400.000. En pacientes con insuficiencia cardíaca y sanguínea transfusión, la quimioterapia, una vez confirmado el diagnóstico, se hayan corregido las complicaciones severas. Dentro de las urgencias hematológicas tenemos hablando como dentro de los pacientes oncológicos la anemia se puede dar por muchos mecanismos. Puede ser por inflamación inmune, carencia de factores hematopoyéticos y heterogénica, sangrado. Tenemos prácticamente infiltración y a veces también por malos tratamientos. Pero ¿qué me refiero a esto? Que cuando hay derivación de células lábiles en matis, concentrado de matis, solución aditiva, lavados y mezcla concentrado de donaciones normales. Cuando hay plaquetas, unidad plaquetaria, leucocitos, concentrado de granulocitos. Cuando son derivados plasmáticos lábiles del plasma fresco congelado, se utiliza el que mencioné, tratado, tenemos como solvente detergente y los crioprecipitados también. Dentro de las características de los componentes de la leucodepresión, todos los componentes celulares deben ser leucodepletados,
menor a 1 millón de leucocitos por unidad de momento de la preparación. El citomegalovirus tenemos negativo, debe ser irradiados menores de 1 año tratados con cáncer, esto es importante, afectados con leucemia aguda y linfoma tratados por poliquimioterapia, tumores sólidos en esquema de quimioterapia y TCA potenciales o no candidatos a trasplante, receptores de allotrasplante y autotrasplante, enfermos tratados con antagonistas de las purinas, tenemos la fludarabina, la cladribina y la 2-deoxicoformicina. También pacientes transfundidos con plaquetas con el complejo de histocompatibilidad, seleccionadas idénticas o semi-idénticas. Los criterios de transfusión tenemos de glóbulos rojos, tenemos de hemoglobina de 7 inferior, inclusive asintomáticos, de hemoglobina tenemos de 8 inferior con indicación de quimioterapia en tratamiento, anemia aguda por hemorragia espontánea quirúrgica. En UCI para mantener tenemos de hemoglobina tenemos mayor a 10. En niños con anemia crónica de base que requieran transfusión para llevar una vida normal. Si la cifra de hemoglobina es menor a 3, cantidad a transfundir es de 5 ml por kilo, de 3 a 4, de 6, de 4 a 5 a 7 y mayor a 5 tenemos de 10 a 18 tenemos ml tenemos por kilo. Norma general, como ya sé decir, de 10 a 15 vamos bastante bien. El tiempo de transfusión no mayor a 4 horas. En la parte de la trombopenia central también tenemos la infiltración, destrucción inmune, tenemos y por tratamientos. Los criterios de transfusión, conteo de plaquetas menor a 10.000, menor de 20.000 cuando tenga mucositis severa, coagulación intravascular diseminada, terapia anticoagulante, niveles de plaquetas menos de 10.000 antes de la próxima evaluación, riesgo de sangrado por infiltración tumoral local, conteo entre 20 a 40.000 con una de las siguientes condiciones: coagulación intravascular diseminada en asociación con terapia de inducción para la leucemia, hiperleucocitosis extrema y previa punción lumbar o catéter tenemos central. El concentrado plaquetario se da 1 por cada 7 a 10 kilogramos por peso, otros lo calculan 4 unidades por metro cuadrado de superficie corporal y otro también es calculado 10 ml por kilo. Otros efectos de la coagulación: criterios de transfusión de plasma cuando TP sea 1.6 y 1.7 veces superior al valor control, fibrinógeno inferior a 1, hepatopatía, coagulopatía grave con hemorragia que va a ser sometido a procedimiento cruento, déficit de vitamina K, púrpura trombocitopénica trombótica, el volumen de 10 a 20 cc por kilo. Los crioprecipitados en déficit congénito adquirido de fibrinógeno en hemorragia relacionada con activador tisular de plasminógeno, la transfusión masiva, el sangrado por uremia, la enfermedad de Pont-Willebrand, 1 unidad por cada 10 kilos. En las urgencias neurológicas tenemos el síndrome de compresión de la médula espinal. Es una urgencia que causa morbilidad, el tumor comprime la médula llevando a la acción del plexo venoso, edema vasogénico, hemorragia venosa, desmielinización y muerte celular, tenemos isquemia. Las causas: al frente tenemos el neuroblastoma, el sarcoma de Ewing, el rhabdomyosarcoma. La clínica es un dolor localizado reticular, tenemos ahí disminución o pérdida tenemos de fuerza, menos frecuente disfunción esfinteriana, alteraciones sensoriales. El diagnóstico de las resonancias del estudio imagenológico de elección. El estudio de líquido cefalorraquídeo se contempla en enfermedad suranoide, leucemia meningia o sarcomatosis. El tratamiento: inicio de esteroides, la dexametasona de 1 a 2 miligramos kilo intravenosa en dosis única en 30 minutos, luego 1.5 miligramos kilo día cada 6 horas. Si no hay diagnóstico y la paraplegia se instaló en menos de 72 horas, tenemos cirugía. La quimioterapia citorreductora con ciclofosfamida y radioterapia si es radiosensible. Es bien importante, tenemos cómo se ven las imágenes en la resonancia, tenemos cuando existe una compresión pre y otra que tenemos ya cuando se ha liberado la compresión postquirúrgica. Dentro de las urgencias del mediastino estamos con la síndrome de vena cava superior. En realidad es un síndrome resultante de la obstrucción del flujo de la sangre en la vena cava superior, por lo que dificulta el retorno venoso de la cabeza y el cuello. Cuando existe también compresión de la tráquea se denomina síndrome del mediastino superior. Es bien importante localizar las partes del mediastino, porque en eso tendremos más o menos dónde se presenta frecuentemente cuál tipo de tumor. A nivel del mediastino enterosuperior, el linfoma no Hodgkin, leucemia, el linaje de células T, el timoma, tumores de células germinales y muy raro tumores de tiroides y paratiroides. En el mediastino medio es donde más existen los benignos, con adenopatía secundaria, tuberculosis, neumonía, quistes broncogénicos, pericárdicos, entéricos y malignos, leucemia, linfoma T, linfoma no Hodgkin.
Y el mediastino posterior benignos, quistes neuroentéricos, duplicación esofágica, neurofibroma, mielomeningocele y malignos neuroblastoma, neurosarcoma y ganglio neuroma. La clínica, compresión de vía aérea, tos no productiva, ronquera, disnea y disfagia, compresión de la vena cava superior, un edema en cuello y cara, patrón venoso prominente, una obstrucción del flujo del ventrículo derecho, un dolor precordial, una efusión pleural y pericárdica, síntomas y signos de taponamiento cardíaco y síndrome de lisis tumoral. El diagnóstico: si el paciente presenta serositis, derrame pleural pericárdico, ascitis, se toman muestras para citología, citometría, de acuerdo a la localización anatómica, define la cuantificación de oncofetomarcadores, alfa fetoproteína, beta hormona gonadotropina coriónico y antígeno carcino embrionario. Hay que definir la necesidad de la biopsia de la masa en mediastino, anestesia, radiología intervencionista y unidad de cuidados intensivos pediátricos. El diagnóstico: sí, con la radiografía de tórax documenta la masa en mediastino. Recuerden no acostar y no sedar. Evaluar los laboratorios y identificar si existen citopenias u otras alteraciones metabólicas que van a orientar un proceso hematolinfoide. Definir la necesidad de estudios medulares. Revisar cuidadosamente al paciente y determinar si es posible aspiración parasitológico, citometría y biopsia de un ganglio. Si con la radiografía no es posible, utilizar otros medios diagnósticos como el ecocardiograma, el electrocardiograma, pruebas de función pulmonar, consultar a anestesia, concientizar, tenemos a los padres. En el síndrome de vena cava superior es bien importante, tenemos realizar la radiografía antero, posterior y lateral, siempre hay que ver signos, hay que ver, sí, principalmente imágenes que llamen la atención, perdón, en la radiografía, como desviación de la tráquea y estrechez, eso es bien importante. También podemos utilizar tomografía. Si el paciente está estable, hay que diferir el uso de esteroides. Si el paciente está inestable y no ha podido confirmar el diagnóstico, pero hay alta sospecha de cáncer, iniciamos esteroides de 1 o 2 miligramos kilo día, luego 1.5 cada 6 horas, radioterapia si es radiosensible y quimioterapia si es quimiosensible. Aquí se puede utilizar en leucemia, linfoma, neuroblastoma y la ciclofosfamida. El tratamiento se debe iniciar tan pronto como sea posible para disminuir la mortalidad. Y las urgencias abdominales, de hablar sobre la colitis neutropénica, es un síndrome clínico que se desarrolla en pacientes con neoplasias hemato-oncológicas sometidos, tenemos a tratamiento con altas dosis de quimioterapia y se caracteriza por dolor abdominal y fiebre. Hay una neutropenia de forma universal y aumento del grosor de la pared intestinal a nivel del colon principalmente. La fisiopatología: hay una neutropenia, una inmunosupresión, un efecto tóxico de la quimioterapia, la flora microbiana intestinal se altera y una infiltración tumoral. Hay un edema de mucosa intestinal con multiplicación bacteriana, úlceras de oclusión vascular y necrosis de la pared intestinal. Esto ocasiona translocación bacteriana, perforación intestinal y bacteremia. El diagnóstico: presencia de fiebre, temperatura axilar mayor de 38 grados centígrados o temperatura rectal mayor de 38,5, dolor abdominal al menos un valor de 3 referido por el paciente en una escala visual análoga con puntaje ascendente del dolor del 0 al 10. Demostración: tenemos el grosor de pared intestinal de más de 4 milímetros sobre más de 30 en cualquier segmento por ultrasonido, tomografía computarizada. El tratamiento es corregir la trombocitopenia y anemia, mejorar los tiempos de coagulación y reposo intestinal, el aporte calórico mediante nutrición para entrada total, la sonda nasogástrica, evaluar coagulación y inmunosupresión, corrección del desequilibrio hidroelectrolítico, la vigilancia metabólica y el empleo de nutrición para entrada total. Inhibidores de la secreción ácida del estómago, antibióticos y antimicóticos pueden ser los carbapenémicos asociados a metronidazol, más antimicóticos como anfotericina B o fluconazol, como alternativas cefalosporinas de tercera y cuarta generación como metronidazol, más los antimicóticos mencionados. Y a considerar el empleo de factor estimulante de colonias de granulocitos. En conclusión, las urgencias oncológicas se pueden presentar en cualquier momento del curso de la enfermedad maligna. Para el diagnóstico se requiere rápido reconocimiento y abordaje que permite estabilizar al paciente, obtener un diagnóstico confirmatorio e inicio de terapia específica o diferirlo a centro especializado. El manejo integral y multidisciplinario en centros habilitados garantiza al paciente una asistencia adecuada. La mortalidad puede ser alta si no aunamos tenemos esfuerzos. Ahora vamos a hablar de un segmento aparte de las urgencias hematológicas en pediatría. Aquí vamos a ver unos conceptos importantes, vamos a ver qué enfermedades pueden presentarse como urgencias. Hay que ver las estrategias de diagnóstico y tratamiento inicial y las indicaciones y complicaciones que puede presentar la terapia transfusional mediatas o tardía. Es bien importante, tenemos que a nivel eritrocitario podemos tener anemia, hemólisis, microangiopatías, anemia de células falciformes, a nivel de plaquetas, trombocitopenia idiopática, plasma, coagulación intravascular diseminada e insuficiencia hepática. Hemorragia masiva, necesario tenemos terapia transfusional y también podemos
hablar de reacciones post-transfusionales. Pero es bien importante, tenemos de la fisiología, tenemos del eritrocito. Como sabemos, es una de las células, más abundantes tenemos de nuestro organismo actualmente, dentro de la cual se encarga principalmente, tenemos de del transporte, tenemos del oxígeno. Pero ¿a qué voy importante con esto? Que generalmente el eritrocito en reposo tiene la forma de una esfera desinflada, frecuentemente se lo describe como un disco bicóncavo. El eritrocito es capaz, de atravesar los capilares más o menos de 2.8 micrómetros porque tiene un exceso de membrana que además le permite formar una esfera, Cuando se hincha, esto es importante, dentro de la fisiología, tenemos del eritrocito. Ahora, dentro de esto también es importante saber que es una célula nuclear sin organelos y que es muy crítico para la supervivencia y la función de la mayoría de las células. Los eritrocitos no van a tenemos mitocondria para un eficiente metabolismo oxidativo ni ribosomas para la regeneración de proteínas dañadas o pérdidas. Por estas desventajas, la supervivencia tenemos de ellos es un más sorprendente, porque a pesar de todo esto llegan a vivir hasta 90 a 120 días. Pero la capacidad de los eritrocitos para permanecer en la circulación depende de la simple pero excelente estructura adaptiva de la membrana, de las vías del metabolismo energético y de la capacidad para mantener los componentes citoplasmáticos y la hemoglobina en un estado soluble y no oxidado. Eso es bien importante. El eritrocito tenemos que a la coloración Bright se va a teñir de un color café rojizo, observándose como un área central de alrededor de un tercio relativamente pálida, reflejando que la hemoglobina sea más concentrada en la periferia que en la parte central tenemos de la célula. Eso es bien importante. Ahora, dentro de esto tenemos que saber que la membrana del eritrocito, desde el punto de vista estructural, la membrana plasmática no difiere de forma esencial del resto de membranas biológicas. Está compuesta por una bicapa lipídica, la cual se ancla una red filamentosa de proteínas que están por debajo de la superficie citoplasmática de la membrana. Esta red filamentosa de proteínas se conoce como el esqueleto de la membrana y juega un papel importante en mantener la forma del eritrocito y regular la deformabilidad y estabilidad mecánica. La membrana contiene 52% de proteínas, 40% de lípidos y 8% de carbohidratos. La mayoría de los carbohidratos se van a encontrar en las glucoproteínas y una pequeña porción en los glucolípidos. Hablando así, un resumen de la fisiología del eritrocito. Pero ahora dentro de las causas de anemia tenemos desde acuerdo al contagio de reticulocitos, si es bajo, normal o alto. Si es bajo, tenemos prácticamente anemias microcíticas por deficiencia de hierro, tenemos que es la más frecuente, malnutriciones proteicas. Si es normal, tenemos enfermedades talasémicas, anemia sideroblástica, altas las talasemias, los desórdenes de hemoglobina C. Cuando es una anemia normocítica, tenemos aplasia, estamos con el contagio bajo, en las más frecuentes, falla renal, artritis reumatoide juvenil. Cuando es normal, tendremos un sangrado agudo, un hiperesplenismo. Tenemos cuando es alto prácticamente hemólisis mediada por anticuerpos, o sea, podemos ver, y la anemia macrocítica se da sobre todo en contagio bajo de reticulocitos, en deficiencia de folato, en deficiencia de vitamina B2 y anemia plástica. No hay anemia macrocítica cuando esté el reticulocito normal, esto es bien importante. Y también tenemos en la parte alta cuando hay desórdenes en la vía eritropoyética, tenemos anemia. A nivel tenemos la cascada a nivel de 1 y 3 y cuando se activa tenemos la hemólisis. Pero es importante saber la tolerancia a la anemia, que está determinada por la reducción de la capacidad de transporte de hemoglobina, cambios en el volumen vascular, la velocidad que ocurren los dos primeros, la compensación cardiopulmonar mediante cambios en el flujo, la relación consumo-entrega de oxígeno dinámica y las alteraciones particulares, estado metabólico, alteración regional de flujo, problemas tenemos respiratorios. Por esta curva de disociación tenemos de la hemoglobina, tenemos que nos va a indicar, tenemos que hemos hablado de esto en los módulos anteriores. Ahora, la clasificación tenemos de las anemias hemolíticas, pueden ser congénitas o crías congénitas, hablamos de trastornos de membrana eritrocitaria como la esferocitosis, la liptocitosis, trastornos enzimáticos, la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, déficit de piruvato sinasa, alteraciones de hemoglobina, mutaciones que afectan a la síntesis de cadena de globina, síndromes talasémicos, mutaciones estructurales, hemoglobinas anómalas.
Adquiridas tenemos inmunes, autoinmunes por anticuerpos calientes o fríos, insuinmune, enfermedad hemolítica de recién nacido por medicamentos mecánicas, anemia hemolítica, microangiopática, síndrome hemolítico urémico que se presenta, la púrpura trombocitopénica idiopática, tenemos el síndrome de Casabar-Merid, la válvula cardíaca tenemos artificial, la coagulación tenemos intravascular diseminada. En infecciosas tenemos la malaria, en tóxicas tenemos agentes oxidantes, el uso de arsénico, en agentes tenemos físicos, tenemos las quemaduras, tenemos graves. Entonces, esto es bien importante mencionar todo esto. Dentro de la anemia hemolítica es bien importante que esta se da de 3.4 por cada 100.000 habitantes. Puede ser por desórdenes autoinmunes o linfoproliferativa, pero también se ha visto asociado, tenemos tenemos de ciertas drogas, dentro de las cuales tenemos las penicilinas, las cefalosporinas de primera, segunda y tercera generación. Tenemos que entre las más importantes. Ahora, dentro del cuadro clínico vamos a encontrar anemia, fatiga, disnea, ictericia, hemoglobinuria, reticulocitos elevados, incremento de la THL, bilirrubinas, test de Q directo y tipificación tenemos de anticuerpos, ¿sí? Esto es bien importante, tenemos mencionar. Uno de los parámetros que se está midiendo, que se ha venido, tenemos midiendo y todo, tenemos, es el uso, tenemos, prácticamente tenemos del test de Kunz directo. De los reticulocitos tenemos de las bilirrubinas, de esta manera nosotros ya nos podemos orientar, tenemos hacia un síndrome, tenemos hemolítico. Eso es bien importante. Ahora, dentro de los tipos de serología de anemia de anemia hemolítica tenemos algunos. Tenemos los anticuerpos calientes que se llaman, tenemos de 65 a 70%, el anticuerpo IgG, tratamientos de esteroides, rituximab, esplenectomía tenemos. ¿Cuándo son los anticuerpos? Tenemos fríos, tenemos la IgM, aquí tenemos bien la rituximab, la ciclofosfamida tenemos. Eso es bien importante. Cuando tenemos, en cambio, un resfriado, tenemos paroxístico, tenemos una hemoglobinuria, el anticuerpo del IgG, los esteroides de rituximab van bastante, tenemos bien, eso es importante. Y sobre todo en estos pacientes hay que evitar, tenemos el frío. Cuando el CUMS es negativo, tenemos bajos títulos de IgG, pero podemos tener IgM, IgA, va bien lo mencionado como anticuerpos calientes, esteroides, rituximab, ciclofosfamida, esplenotomía y acetropina. En cambio, la anemia de células falciformes es una anemia que puede afectar a múltiples sistemas musculoesquelético, urogenital y gastrointestinal. Existen muchos tratamientos, tenemos y recomendaciones. Para prevención tenemos de infecciones, podemos utilizar la penicilina, las vacunas neumocócicas. Es bien apropiado la profilaxis, tenemos para malaria, transfusiones sanguíneas de cuidados agudos, tratamiento de anemia, tenemos en transfusión preoperatoria. Es bien importante también en el caso de una hidroxiuria, tenemos que ser de uso universal, tenemos para prevenir complicaciones agudas, es bien importante. Dentro de la fisiología plaquetaria tenemos, antes de pasar a la siguiente, como sabemos, nuestro organismo, el contagio que se ha podido determinar, tenemos desde 150.000, tenemos hasta 450.000, hablan algunas literaturas, acerca del número de leucocitos que debemos tener en el número de plaquetas, perdón, en nuestro organismo. Es bien importante, tenemos las plaquetas porque nos van a ayudar en muchos estadios, sobre todo tenemos de la coagulación, eso es bien importante, debemos saberlo. Hablando sobre todo, tenemos que las plaquetas son células sanguíneas fundamentales para la hemostasia, principalmente implicadas en alteraciones como la trombosis, trastornos hemorrágicos y eventos trombóticos hereditarios o adquiridos. El estudio de esto inició ya prácticamente, estamos hablando ya más de unos 100 años, cuando se identificaron sobre todo en sus funciones más bien decisivas en la homeostasis tenemos y en la trombosis. Eso es bien importante. Las plaquetas son células más bien anucleadas con forma discoide que van a medir entre 0,5 a 3 micrómetros. Tienen su origen en los megacariocitos a través de un proceso endometriótico. La
Poietina es la hormona que permite un adecuado desarrollo de plaquetas que, a diferencia de la eritropoietina, se sintetiza en el músculo liso y médula ósea y no exclusivamente en el riñón o el hígado y se elimina a través de las mismas plaquetas que forman. Por lo tanto, a mayor destrucción plaquetaria, mayor concentración de trombopoietina circulante. Las plaquetas son células que debemos tener en consideración principalmente, ya que los principales organelos que se van a contener tenemos ahí los mitocondrias, lisosomas, peroxisomas, gránulos alfa y gránulos densos. Son importantes porque tienen una gran cantidad de factores que van a influir en la coagulación. Los gránulos alfa van a contener selectina P, el factor 7, el factor 8, el factor de von Willebrand, la trombospodina, la fibronectina, el fibrinógeno, la beta tromboglobulina, el factor plaquetario 4 y el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Los gránulos densos, en cambio, van a almacenar adenosindifosfato, calcio y serotonina. A su vez, el citoplasma puede contener otras sustancias como serotonina, epinefrina, norepinefrina, óxido nítrico y citoquinas. Eso es bien importante, debemos mencionar. Las plaquetas van a participar en lo que ya referí en la hemostasis y la trombosis, consiguiendo adheriéndose al endotelio vascular dañado. Las plaquetas interactúan con factores ambientales y con otras plaquetas, creando procesos complejos que se originan en la superficie de la membrana plaquetaria. Esta membrana, a su vez, proporciona una interfaz reactiva entre las plaquetas y el exterior, utilizando receptores localizados en la superficie. Estos receptores son primordiales para hacer la traducción de señales y estímulos externos hacia el interior de la misma. Las plaquetas se activan, tenemos con la interacción que se origina entre los diferentes receptores de membrana y un gran número de moléculas tenemos pequeñas. Otra característica bien importante es que pueden cambiar de forma, transformándose en una célula discoide o una esférica con la finalidad de tener extensiones que se llaman pseudópodos, que facilitan la adhesión al endotelio y otras células, así como la libre interacción con otras plaquetas. Tenemos que la activación plaquetaria en realidad depende de múltiples estímulos que tienen como finalidad generar una secuencia de eventos. Estos estímulos son la trombina, tripsina, la colágena, la epinefrina, metabolitos del ácido araquidónico, el factor activador de plaquetas y epinefrina. La activación va a depender de la interacción entre el medio externo e interno y se consigue sobre todo a través de receptores de membrana. A continuación, podemos mencionar que tenemos varias características que nos van a ayudar al llamamiento de estas plaquetas. Entre ellos podemos hablar de los receptores, tenemos de adenosindifosfatos llamados ADP, que juegan un papel central en la homeostasis al actuar como cofactores esenciales en la activación plaquetaria. Los receptores de epinefrina, que se da a través de la estimulación de los receptores alfa-2 adenéricos, de estos se expresan 300 receptores en cada placenta. Una cualidad peculiar de la epinefrina es que activa la agregación plaquetaria sin alterar la morfología de la misma. Los receptores de serotonina, los de tromboxano 2, de vasopresina, del factor activador y receptor tenemos de tropina. Eso es bien importante. Dentro de esto tenemos que la función plaquetaria, la hemostasis principal, es el principal, tenemos objetivo de la coagulación y tiene el objeto de crear un tapón plaquetario en respuesta al daño del endotelio vascular. La hemostasia primaria consiste en tres fases: la adhesión, activación, secreción y agregación plaquetaria. En condiciones normales no tiene contacto con la matriz del tejido conectivo de su endotelio vascular. Cuando se rompe la integridad endotelial, se exponen fibras de colágeno, factor del von Willebrand y proteínas de la matriz subendotelial, y es la interacción de las plaquetas con estas sustancias lo que proporciona a la superficie la adhesión plaquetaria y sirve como fuerte estímulo para la activación de las plaquetas. Eso es bien importante, tenemos que saberlo. Dentro de tenemos de la fisiología, tenemos de las plaquetas. Ahora, vamos a hablar sobre la trombocitopenia. Tenemos Optimunen, en el cual puede haber alteraciones óseas de tejidos blandos de historia familiar. Presencia tenemos de púrpura, presencia tenemos también de petequias. La mayoría de los niños no tienen sangrado significativo, es decir, no presentan hemorragia. El sangrado leve está limitado a la piel equimosa. El sangrado de la mucosa se debe considerar sangrado significativo. Se debe observar como estrategia inicial hasta la referencia. Tratamiento inicial: inmunoglobulina intravenosa 0,8 a 1 gramos tenemos por kilo. Curso corto de esteroides, seguimiento clínico, no respondedores de rituximab y la esplenotomía. Y la vacuna triple viral, administrar primera dosis y medir anticuerpos. Las microangiopatías: púrpura trombocitopenia trombótica versus síndrome hemolítico urémico, son grupos de enfermedades más bien mediadas por hiperactivación del complemento
frecuentemente desencadenada por algún gatillo bacteriano típico, la toxina Shiga de Escherichia coli, la neuraminidasa de Streptococcus pneumoniae y proliferación endotelial microvascular, anemia hemolítica no inmune, plaquetopenia y lesión renal. Entonces, esto es bien importante, tenemos mencionar. Dentro de la parte tenemos de las plaquetas que estamos hablando a continuación. Bueno, continuando tenemos también con las urgencias, tenemos hematológicas, tenemos. Vamos a hablar acerca de la microangiopatía, tenemos trombótica, en la cual vamos a encontrar, tenemos un bajo contagio, tenemos de plaquetas de incremento de la LDH, los eritrocitos fragmentados. Tenemos, aquí es bien importante, tenemos la actividad ANAS, que si es menor a 5, vemos el TTP. Continuamos con cambios de plasma y con plasma fresco congelado y autoanticuerpos A, y considerar inmunosupresión. Cuando no hay evidencia, tenemos prácticamente de esto. Hoy hay una infección por estreptococo con neumonía de 5 o 3 o actividades mayor a 3. Un síndrome tenemos molítico urémico, debemos considerar, tenemos el eculizumab, tenemos como terapia, eso es bien importante. Cuando nosotros tengamos, en cambio, tenemos el síndrome hemolítico urémico, ¿cuántos anticuerpos tenemos? Hay que hacer cambios de plasma, tenemos terapia, tenemos inmunosupresoras y que no hay, tenemos prácticamente, no hay, tenemos una buena respuesta al receptor, consideramos igual el eculizumab terapia. Eso es bien importante. Cuando hay evidencia tenemos de infección, igual tenemos síndrome, tenemos hemolítico, tenemos urémico, hay que considerar terapia. Cambios tenemos de plasma, eso es bien importante. Ahora, cuando nosotros tenemos en el caso, tenemos sobre todo la evidencia de una infección por estreptococo neumonía y un síndrome hemolítico, los anticuerpos, terapia conservadora, cambio, tenemos del plasma. Eso es bien importante. Entonces, aquí dentro de esto lo que se ha visto es que está tanto la producción de la Shiga, la producción de toxina de la Escherichia coli y también tenemos el síndrome hemolítico urémico por neumococo. Pero cuando tengamos esta microangiopatía, tenemos trombótica y tengamos estos contagios muy bajos, incremento severo del LDH y los eritrocitos fragmentados, debemos utilizar cambios, tenemos de plasma, con plasma fresco tenemos congelado. Eso es bien importante. Causas de trombocitopenia, tenemos de etapa neonatal, que ya también hablamos de unos módulos, puede ser de causa infecciosa o causa congénita, las infecciones asociadas a drogas, neoplasias de infiltración de médula ósea, hiperesplenismo, VIH, síndromes congénitos con Wilcox-Aldrich, el síndrome de Jones, la trombosis, los hemangiomas como Casaballe. Dentro tenemos de la fisiología de la coagulación, tenemos, como sabemos, en la coagulación tenemos, intervienen factores del 1 a 10, en la anticoagulación las proteínas C y S, en la fibrinosis el plasminógeno, el activador tisular del plasminógeno y los antifibrinolíticos de PA1 y 2. Dentro tenemos de la coagulación intravascular disseminada, existen ciertas entidades que pueden incrementar, tenemos esta coagulación, sobre todo la sepsis, enfermedades hepáticas, tenemos el shock, injurias cerebrales, la neumonitis necrotizante, para mencionarles de las principales. Cuando hay una retención placentaria también puede pasar, cuando hay una absorción por saliva hipertónica, un émbolos por líquido amniótico, la eclampsia también puede llevar a esto. Enfermedades malignas, sobre todo próstata, páncreas en adultos, la presentación clínica de la hemorrágica es más común, la trombótica el 10% y compensada solo o alteración en el laboratorio. Eso es bien importante hablar. La coagulación intravascular diseminada. La coagulopatía, en cambio, en insuficiencia hepática y una disfunción hepática con 15% con hemorragia, el tiempo de trombina INR es utilizado para terapia anticoagulante, no predice por sí solo el riesgo de hemorragia y está relacionada a síntesis de trombina, afección de casi todas las fases de coagulación, fibrinógeno disminuye en fase terminal, plaquetomenia solo si es esplenomegalia, lesiones anatómicas, varices esofágicas y fases avanzadas con fibrinolisis activada, y respuesta inflamatoria sistémica tenemos asociada, tenemos la coagulación intravascular, tenemos diseminada.
Es bien importante, tenemos aquí la disminución del factor, tenemos 2A, disminución de factores 5 y factores K dependientes, fibrinolisis, un dímero D y el fibrinógeno. La hemorragia masiva se puede dar, tenemos, en lo que vamos a ver, es sobre todo tenemos por unión de proteína, un coagulopatía de trauma, un hipotermia, un consumo, una fibrinolisis, una acidosis, una lesión del banco de sangre, tromboplastinas, nivel de hueso, cerebro y líquido amniótico. Es bien importante el laboratorio saber qué tenemos que hacer. Síndrome clínico, coagulación intravascular, vamos a tener prácticamente prolongados los tiempos, tenemos descenso del fibrinógeno y plaquetas, una microangiopatía. El test soportivo tenemos prácticamente el dímero D, decremento de factores 7, 8 y 2. Transfusiones masivas tenemos el screening de test, TP prolongado, TTP decrementado y fibrinógeno, tenemos plaquetas y prolongación de tiempo de tromboplastina. Los test soportivos, todos los factores decrementados, negativos del factor. Tenemos de plasminógeno, el dímero D, también tenemos, y las historias tenemos de transfusión. También es importante ver cómo están ciertos desórdenes prácticamente anticoagulantes. Tenemos enfermedades también a nivel, tenemos hepático. Todo esto se va relacionando y se va viendo. Y de acuerdo a eso hacemos los exámenes y los test de reporte. Podemos ir a tromboelastografía. Tenemos prácticamente, lo cual nos va a indicar sobre todo si el paciente está presentando una trombocitopenia, una hipercoagulidad, si el paciente va a caer en coagulación intravascular diseminada. Dentro del plasma fresco y crioprecipitado es utilizado el plasma para reponer factores de coagulación, reponer otras proteínas como CIS, contenido muy bajo de fibrinógeno, no recomendado como expansor, la dosis de 10 miligramos por kilodosis. Beberido, inhalación hepática, los crioprecipitados, alto concentrado de fibrinógeno, reposición con niveles menos de 75 50 miligramos por decilitro, contenidos no estandarizados, una bolsa por cada 10 kilos también se puede utilizar y preferida en coagulación intravascular diseminada. Es bien importante, en casos selectos refractarios, los concentrados protrombínicos del 2, de 7, 9 y 10, disfunción hepática sin evidencia de alto nivel metabólico, menor volumen, mayor concentración que plasma. Cuando tenemos relacionados el factor CTA sin estudios clínicos en pediatría fuera de hemofilia, activa el factor tenemos 10 y adhesión plaquetaria, riesgo de trombosis discretamente aumentado. Los riesgos asociados tenemos a la transfusión, que van generalmente hasta hemólisis, puede ir generalmente hasta hemorragias, enfermedades tenemos infecciosas que ha disminuido en los últimos años. Hay lesión del banco de sangre cuando hay alteración en entrega de oxígeno tisular, el mecanismo de eritrocitos almacenados, la hipotermia por la temperatura de almacenamiento, el citrato por la hipocalcemia, la hipercalemia, la lisis celular, la acidosis por hipoxia tisular. Los eritrocitos almacenados del metabolismo, una depresión de ATP de 2,3-difosfoglicerato, moléculas reductoras, una reología périda de la deformidad, plasticidad, adhesión al endotelio incrementada, citoquinas y moléculas biológicas, vesículas vasoactivas y proinflamatorias, ligando solo SD40 y lisocimas, control regional de flujo sanguíneo, pérdida de respuesta vasoactiva local, alteración del metabolismo de dióxido nítrico. Dentro de las reacciones posttransfusionales hablamos del tipo inmediato tardías, mediada por complejos inmunes o no. La inmune, la reacción febril hemolítica, la reacción hemolítica aguda, reacción alérgica. Tenemos la injuria pulmonar relacionada a la transfusión, la hipocalcemia, embolia y hipotermia. La tardía a la inmunización eritrocitaria, la inmunización por complejo de histocompatibilidad, reacción injerto por huésped, la púrpura posttransfusional e inmunomodulación. En la no inmune, inmediata sobrecarga volémica, contaminación bacteriana. La hipotensión por inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina y hemólisis no inmune. Y la tardía no inmune, hemosiderosis y enfermedades infecciosas. Si bien es cierto que la transfusión también nos ha ayudado, tenemos a disminuir la mortalidad, también tenemos que saber que a menor número de transfusiones conlleva un menor riesgo tenemos de mortalidad. Por eso a veces se dice que la mejor transfusión es a veces la que no se hace. Es bien importante también emplear lo que es medidas, estrategias tenemos restrictivas, es decir, de dar la menor cantidad de transfusiones en la medida de lo posible. En sí, las urgencias hematológicas requieren de un alto índice tenemos de sospecha. Es importante la comunicación y el trabajo con varios especialistas y unidades de referencia. El tratamiento transfusional y de otro tipo debe enfocarse a metas clínicas, siempre evitar tratamientos para normalizar valores de laboratorio. Los riesgos de transfusiones deben considerarse juiciosamente
a veces menos es más, lo que yo les refería. Vamos a hablar de las adenopatías, que son llamadas también linfadenomigalias o linfadenopatías, es aumento de tamaño, alteración de la consistencia de los ganglios linfáticos. Los nódulos linfáticos del sistema retículo anterior, monocito macrofágo, los órganos están localizados en todo el cuerpo, alrededor de 500-700 nódulos linfáticos. Amígdalas, adenoides, timo y vaso pertenecen al sistema macrocítico, macrofágico monocítico. La función, la hematopoiesis es intervenir en la maduración de linfocitos y monocitos que han emigrado desde la médula ósea, favorece la proliferación de linfocitos y monocitos al momento de la activación del sistema inmunológico. Filtración, tamizaje de bacterias, virus y tejido muerto de la linfa y su posterior destrucción y eliminación del organismo. La estructura de los canales sinusales dentro de los nódulos linfáticos disminuye el flujo de la linfa, lo que da tiempo a las células retículo endoteliales para remover microorganismos del flujo linfático mediante fagocitos. Transporte, recolecta y retoma del flujo intersticial a la sangre y mantiene el balance hídrico, absorbe lípidos de intestino y su posterior transporte a la sangre. La adenopatía se define como ganglios linfáticos mayores de 1 centímetro de diámetro a nivel inguinal y epitoclear se consideran patológicos, aquellos mayores de 1,5 y 0,5 de diámetro respectivamente, a nivel supraclavicular que se consideran patológicos independientemente del tamaño. En cualquier otra localización se puede palpar más pequeños de 0,5 sin significado patológico. Sin embargo, no solo el tamaño define un ganglio como patológico, ya que hay otra característica que puede ser valorada, tales como la consistencia, adherencia o no a los diferentes planos y la sensibilidad. La fisiopatología, el aumento del tamaño ganglionar obedece a diversos mecanismos de estimulación antigénica repetida que lleva a hiperplasia folicular linfoide. Tenemos con proliferación de células intrínsecas del ganglio, linfocitos, células plasmáticas, infiltración por células externas del ganglio, histocitosis del Angelar, enfermedades de depósito, polimorfonucleares, adenitis infecciosas, bacterias, hongos y parásitos, células tumorales en leucemias y tumores sólidos. La evolución, adenopatía aguda menor de 10 días de evolución, subaguda entre 10 y 30 y crónica mayor de 30 días de evolución. El carácter localizado involucra una sola región ganglionar, bacterianas no exclusivamente cervicales del 85.8%, viral inespecífica de 4.7%, aval, uso de antibióticos empíricos en pacientes de bajo riesgo sin foco evidente. Generalizadas, compromiso de 2 o más regiones ganglionares no continuas, viral inespecífica, el 75.4%, la mononucleosis, toxoplasmosis y bacteriana. La palpación es importante de los ganglios, ya cuando se ven de aumentados de tamaño, se palpa es un hecho frecuente en el ámbito de atención primaria, siendo a veces el propio paciente quien los descubre y consulta por ello. En otras ocasiones son descubiertas por el médico en el contexto de una exploración física general o dirigida. El principal problema al evaluar las adenopatías es decidir si un ganglio cadena ganglionar es anormal, valorar si es de naturaleza benigna o maligna y decidir cuáles son las medidas a tomar para su diagnóstico y tratamiento. Es así que si te viéramos a nivel occipital, estamos hablando de lesiones del cuero cabelludo, pediculosis, dermatitis seborreica, preauriculares, arañazo de gato, clamidia de novillos, submaxilares, lesiones dentales, mucosa, cervicales, infección de viral vía aérea, arañazo de gato, Kawasaki, supraclaviculares, enfermedad mediastinal abdominal, axilares, tenemos esofageitis, arañazo de gato, adenitis, epitocleares, arañazo de gato, adenitis, mediastinitis, neoplasias, leucemias, linfoma, neuroblastomas a nivel abdominal pélvico, adenitis mesentérica, linfoma, neuroblastoma y rabdomosarcoma. A nivel inguinal, adenitis de extremidades inferiores y de región genital. Así, de acuerdo a los grupos ganglionares, tenemos occipital, retroauricular, preauricular, nosotros vamos viendo qué son las causas posibles que pueden presentar. En nivel retroauricular estamos hablando de la tiña, varicela, rubiola y linfoma. Tenemos infecciones locales y dermatitis seborreica. A nivel parotidio, conjuntivitis, infecciones como celulitis facial, otitis media, rubiola, parvovirus. Tenemos la tularemia oculoglandular. A nivel submandibular, infecciones respiratorias vítricas, infecciones bacterianas, mentoniana. Tenemos las micobacterias, enfermedad por arañazo de gato. Aquí también incluye tanto la cervical superficial y profunda. A nivel supraclavicular, tumores mediastínicos. A nivel axilar, tenemos lado izquierdo del abdomen, tumores abdominales. A nivel axilar, vacunas y infecciones locales, enfermedad por arañazo de gato, linfomas y metástasis. Epitroclear y mano entrevaso, infecciones locales, extremérmico, bacterias típicas, leucemia, linfomas, inguinal, extremidad inferior, genitales, nalgas, pared abdominal inferior al ombligo, infecciones locales, leucemias, tumores genitales. Popitria a nivel de rodilla, pierna y pie, infecciones locales y linfomas.
Pero aquí es importante también hacer un diagnóstico diferencial de las linfadenopatías generalizadas sistémicas en lactantes, causas frecuentes, sífilis, toxoplasma, citomegalovirus, VIH, en niños, infección viral, el virus de Steinberg, citomegalovirus, VIH, toxoplasmosis, y en adolescentes es la conjunción de los dos. Como causa rara en lactantes, de enfermedad de Chagas, leucemia congénita, en niños, rara enfermedad de suero, artritis reumatoide juvenil. Tenemos en adolescentes igual artritis reumatoide juvenil, leucemias y enfermedades linfoproliferativas. Dentro de los exámenes complementarios dirigidos según la sospecha clínica, el hemograma completo, estudios serológicos virales y parasitarios de Epstein-Barr, citomegalovirus, toxoplasmosis, estudios bacterianos, Bartonella, Gensela, electrolitos de ácido úrico, la función renal, hepática, inmunodeficiencia, radiografía o de sitio anatómico afectado, aspirado de médula ósea y biopsia de lesión ganglionar. Dentro de la biopsia tenemos está indicado cuando hay síntomas sistémicos asociados, falta de respuesta al tratamiento con antiinflamatorios y antibióticos, crecimiento después de 3 semanas de estudio sin tener etiología, no disminución de tamaño después de seguimiento de 4 a 6 semanas, radiografía de tórax anormal, adenopatía mediastinal, localización cervical baja, supraclavicular o mediastinal y consistencia dura o adhesión a tejidos. La biopsia sirve para establecer la etiología en 40-50% de los casos. Puede ser de forma precoz o diferida. De forma precoz, tamaño mayor a 3 centímetros, consistencia dura, adhesión a piel o planos profundos, localización supraclavicular o cervical inferior, radiografía de tórax normal con adenopatías biliares no mediastínicas, presencia de signos o síntomas sistémicos, fiebre, pérdida de peso, sudoración, altragias y hepatoesplenomegalia, y diferida cuando aumenta el tamaño después de 2 semanas, no disminuye el tamaño después de 4 a 6 semanas, no vuelve el tamaño después de 8 a 12 semanas y no disminuye el tamaño a pesar del tratamiento óptimo. Es bien importante también saber las condiciones. Por ejemplo, la adenitis es un drenaje linfático de territorio ganglionar afectado, carácter localizado, agente bacteriano, clínicas adenomegalia y dolor. En la linfadenopatía hiperplástica reactiva, respuesta a antígenos, infecciones, proliferación de células normales en ganglio, carácter generalizada, virales, Kawasaki, clínica de dolor. En adenopatías linfoproliferativas, neoplasias, tejido linforeticular, localizadas generalizadas, linfoma no Hodgkin, leucemias, adenomegalias indoloras. Adenopatía tumoral metastásica, infiltración por células de tumor sólido localizadas, nasofaringeo, tenemos dolor indoloras, adenopatía retículo histocitaria tumoral, proliferación histocitaria, carácter localizada generalizada, agente histocitosis y clínica de indolor. A nivel de adenopatía retículo histocitaria, depósito de lípidos generalizada, agente de Gaucher, de Niemann-Pick y la clínica es indolora. Cuando hay sospecha de infección bacteriana ganglionar, el tratamiento es empírico, sobre todo utilizar antibióticos para cubrir los agentes más prevalentes, estafilococo aureus, estreptococo piógenes. Se puede utilizar cefalosporina de primera generación asociada a la rifampicina, si la causa odontológica, amoxicilina, ácido clavulánico, clindamicina, la duración menos de 10 días. Y hay que siempre controlar la respuesta a los 14 días. Tratamiento intravenoso puede tener amoxicilina, cloxacilina y clindamicina. Pero dentro del algoritmo diagnóstico de una adenopatía, el paciente tenemos con adenopatía, es bien importante la anamnesis y la exploración física completa. Un diagnóstico etiológico va a dar el tratamiento. Si hay un diagnóstico tenemos de sospecha, hay que realizar pruebas complementarias, hay que confirmar el diagnóstico y ahí dar tratamiento. Si hay adenopatía de causa desconocida, buena situación clínica, batería de pruebas complementarias, seguimiento de 4 semanas. Si hay diagnóstico, tratamiento, si no, hay que ver si existe mejoría. Si hay mala situación clínica o sospecha de malignidad, derivar tenemos al siguiente nivel asistencial, es bien importante. ¿Qué debemos hacer frente a una linfadenopatía localizada? Tenemos aguda. En las adenopatías indoloras bilaterales de pequeño tamaño, síntomas infecciosos tenemos locales. Probable adenopatía reactiva tenemos ovírica. El tratamiento tenemos es únicamente sintomático. A nivel de adenopatía unilateral caliente hipersensible con fiebre y eritema, probable adenopatía bacteriana y pruebas complementarias, tratamiento empírico, drenaje y tratamiento específico. Es bien importante también las causas subagudas o crónicas en la anamnesis del examen físico, las pruebas complementarias de hemograma, bioquímica, serología, radiografía, prueba de tuberculina y cultivo de exudados. El diagnóstico etiológico es
tratamiento específico si procede, y en etiología desconocida, sospecha de malignidad, no sospecha de malignidad. En sospecha biopsia tenemos sí, si no sospecha aumenta en 2 semanas, o de 2 disminuye en 4 a 6, o no se normaliza en 8 a 12 semanas. Si no, adenopatía tenemos reactiva. Dentro de la adenopatía tenemos cervical, es bien importante saber si es sin foco, con foco otorrino, laringeo, dental o foco faringeo. Si no hay foco, hacemos los exámenes que ya hemos hablado. Tenemos la citopenia y estudio de médula ósea. Si hace foco, tenemos otorrino, foco faringeo y cultivo de estreptococo y gonococo. Aquí puede ser diagnóstico, damos tratamiento. Si hay regresión, tenemos prácticamente hay problema. En cambio, si no hay regresión de exámenes, hay exámenes, en cambio, tenemos que realizarlos. Tenemos que hacer prácticamente, ver si está todo negativo y repetir en una semana. Si está todo negativo, tenemos prácticamente biopsia ganglionar. Si no hay regresión, inmediatamente biopsia ganglionar. Y si está todo negativo, tratamiento antibiótico empírico por 3 a 4 semanas. El tratamiento siempre de la neuropatía dirigida a la enfermedad de base, hay que valorar la presencia de enfermedad sistémica. En los inespecíficos, en general, no se aconseja tratamiento antibiótico y no dar esteroides. Los criterios de derivación: historia clínica, exploración física sin etiología, consistencia de herencia, tamaño ganglionar mayor a 3 centímetros, ausencia de respuesta a tratamiento, duración mayor a 4 semanas, fluctuaciones de adenopatías ciliares o mediastínicas, localización supraclavicular, citopenias inexplicables, síntomas sistémicos con fiebre persistente, pérdida de peso, altagias, hepatosplenomegalia y sudoración nocturna. Las conclusiones de las adenopatías en pediatría son motivo de consulta frecuente. Se requiere un enfoque preciso y meticuloso del entorno clínico y del paciente. La adenomegalia es un dato físico de gran valor de clínica y su estudio minucioso nos conducirá a lograr un diagnóstico tenemos de certeza. Eso hablando de la parte que hemos hablado acerca de las adenopatías. Y como último tema vamos a hablar el día de hoy de la neutropenia febril en niños con cáncer. ¿Cómo es el manejo? Tenemos clínico, en el servicio tenemos de urgencia. Esto sacado tenemos de la última guía, tenemos de hemato-oncología y de la guía latinoamericana tenemos de infectología, tenemos pediátrica. Entonces, eso es bien importante, tenemos mencionar. Los niños que reciben generalmente, que padecen cáncer, reciben tratamientos con fármacos antineoplásicos, anticitotóxicos. Eso es bien importante. Aproximadamente un tercio de estos niños van a desarrollar fiebre durante el periodo, tenemos neutropénico. O 3 episodios de neutropenia tenemos febril, tenemos por el año. Por eso es bien importante, debemos informar e instruir, tenemos a los padres. La fiebre tenemos en el contexto de neutropenia secundaria a mielosupresión por medicamentos quimioterapéuticos. Es una complicación que puede amenazar la vida y requiere atención inmediata. Su importancia radica sobre todo en un grupo de pacientes que tienen un riesgo muy elevado para desarrollar enfermedades bacterianas invasoras, tanto así que el riesgo de morbilidad y mortalidad se correlaciona directamente con la intensidad y duración de la neutropenia. La fiebre puede ser el único indicador de que hay una enfermedad bacteriana totalmente grave. La definición, a pesar que la definición varía según los autores, tradicionalmente se la ha catalogado como neutropenia, contagio de neutrófilos absolutos menor a 1500 por microlitro y se diagnostica con el hemograma diferencial neutrófilos absolutos igual a leucocitos por porcentaje de segmentados más formas inmaduras. Valor normal de 1500 a 8000, según la intensidad en leve de 1000 a 1500, moderada de 500 a 1000, grave menos de 500 y profunda menos de 100. La Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas de ILSA define la fiebre en pacientes neutropénicos como una medición única de temperatura oral por encima de 38 por más de una hora. La neutropenia febril se va a definir como fiebre mayor a 38. Tenemos en 2 mediciones de mayor a 38,5. En una medición, sumando un recuento de neutrófilos absolutos menor de 1000, ya que es por debajo de este número que aumenta el riesgo de infección clínicamente significativa. ¿Cómo va a ser el manejo en el entorno de emergencias? Antes de confirmarse, tenemos la presencia de neutropenia. En todo niño que presenta el servicio de emergencia se debe realizar valoración rápida y sistemática con el propósito de reconocer
condiciones graves que ameriten intervención inmediata como insuficiencia respiratoria y shock, que pueden progresar eventualmente a la muerte. Una vez que se establece que el paciente no requiere intervención inmediata alguna y se documenta la presencia de fiebre, se debe proceder a determinar recuentos de neutrófilos absolutos. Si se cuenta con hemograma del mismo, es válido utilizar el valor de neutrófilos absolutos de ese hemograma para evitar retrasos en inicio de terapia. Además, si es posible, se debe comparar con otros hemogramas previamente realizados. En pacientes que reciben quimioterapia, se debe tomar en cuenta cuándo fue la última sesión para valorar el nadir de la mielosupresión. Cada esquema de quimioterapia tiene su propio nadir. Sin embargo, en términos generales, el periodo de mayor riesgo para el desarrollo de neutropenia es 7 a 10 días luego de la última dosis de quimioterapia y la recuperación suele ser 5 días después del mismo. A pesar de todo esto, es importante recalcar que el tipo de quimioterapéutico, así como el régimen de quimioterapia utilizado, conllevan diferentes riesgos de mielotoxicidad entre ellos y por lo tanto también va a variar el riesgo de desarrollar neutropenia. Luego de confirmarse la presencia de neutropenia, desde sus inicios del manejo en estos pacientes ha dado énfasis a la identificación de pacientes lo más pronto posible, triaje rápido y antibiótico terapia durante los primeros 60 minutos. Dicha estrategia ha hecho que la mortalidad disminuya del 30% hasta aún en países desarrollados. A grandes rasgos, del manejo del entorno de emergencias del niño con cáncer, neutropenia y fiebre se podría resumir en lo siguiente: búsqueda del posible foco infeccioso, exámenes de laboratorios, estratificación del riesgo, terapia antimicrobiana y adyuvante. La búsqueda del foco infeccioso, a pesar de que generalmente la fiebre en estos niños es secundaria a una condición infecciosa benigna, por ejemplo una virosis, hasta 20% pueden tener una infección bacteriana grave. Las probables etiologías según la condición de fondo del paciente. En paciente oncológico con sepsis tenemos las cocaces gram positivas, los estafilococcus, los bacilos gram negativos, de Escherichia coli, Klebsiella y Pseudomonas. Catéter venoso central, los estafilococos, estreptococos, lesiones de piel, estafilococcus aureus, lesiones de mucosas, úlceras, estreptococcus grupo viridae, anaerobios restrictos. Antecedente de tratamiento prolongado con antimicrobianos, las AIKIVA, los hongos, las cándidas. Dolor pleurítico de hemoptisis de fusión pleural infiltrado pulmonar localizado, tenemos Aspergillus. Pacientes con inmunosupresión celular, linfomas y linfomas y leucemias, aquí los virus respiratorios, ahí está el adenovirus, sincitial respiratorio, el metaneumovirus para influenza, la influenza, el virus del herpes simple, varicela zoster, citomegalovirus y Epstein-Barr. Los exámenes de laboratorio, los hemocultivos, cultivos sanguíneos, todo paciente con cáncer en neutropenia se debe tomar cultivos por punción periférica y catéter central. Se recomienda obtener por lo menos 2 muestras de punciones menos diferentes, separadas cada uno por 20 minutos, con volumen de 2 a 5, cada uno en preescolares y escolares y 10 en adolescentes. Solamente el 10 a 30% de los pacientes se hace un diagnóstico microbiológico por este método. Los exámenes de orina, en la medida de lo posible, se tomará también muestra para urocultivo. La forma recomendada para sustituciones con técnica de chorro medio. Con la muestra se puede recolectar de forma rápida, ya que el cateterismo está contraindicado en estos pacientes. Es importante que la recolección no debería atrasar el inicio de antibiótico terapia. Tenga presente que todo paciente con neutropenia profunda no va a presentar piura, aunque sí tenga infección urinaria. Los marcadores de inflamación, la proteína C reactiva es controversial, a pesar que se utiliza en pacientes para detectar presencia de infección bacteriana. Con frecuencia no se eleva entre 36 y 72 horas de iniciada la infección. La PCR es un marcador poco específico, dado que otras condiciones como la misma neoplasia o daño tisular lo podrían aumentar. En comparación con la PCR, la procalcitonina tiene la ventaja de alcanzar su valor máximo en las 6 horas del estímulo infeccioso y es un marcador muy específico, aunque poco sensible, capaz de diferenciar entre infección viral y bacteriana. La proteína C reactiva es más sensible y la procalcitonina más específica. Hasta muy recientemente, la medición de otros marcadores como interleucina 6 y 8 contaba con pocos estudios que evaluaran su eficacia, por lo cual su valor diagnóstico aún está por determinarse. Los cultivos en heces se toman sobre todo en niños con diarrea o signos que sugieran enteritis. También se recomienda utilizar test de búsqueda por toxina A y B de Clostridium difficile en niños con diarrea y tensiones para pesquisa de coccidios, criptosporidium y microsporidium. Estudio microbiológico de líquidos cefalorraquídeos se recomienda efectuar en todo niño con sospecha de infección del sistema nervioso central. Siempre obtener 3 muestras para análisis citoquímico bacteriológico. Tenemos y estudios ulteriores que pueden ser necesarios, radiografía de tórax en todo paciente sintomático en el cual se haya constatado
tenemos de una probabilidad de neumonía. También debe darse en constatarse en niños asintomáticos respiratorios. La incidencia de neumonía es menos del 5%. El ultrasonido y la tomografía, el ultrasonido sobre todo en lo que ya hablamos de enterocolitis neutropénica, conocida como tiflitis, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos por la quimioterapia en receptores de trasplante de órganos o con diagnóstico de SIDA. La tomografía alternativa no invasora con mayor sensibilidad que el ultrasonido, ya que puede limitar el engrosamiento de la pared intestinal, así como el ciego y colon, y permitir observar una neumatosis intestinal, inflamación pericoliónica y masas inflamatorias. La principal desventaja es que la tomografía expone al paciente a radiación importante, por lo que su beneficio se debería sobrepasar con el riesgo potencial de radiación. Es importante la detección de virus respiratorios y de infección por hongos. Hay que hacer la evaluación, tenemos de riesgo. Existen ciertos parámetros clínicos y de laboratorio y de acuerdo tenemos a las enfermedades que ha podido categorizar. Hay un aumento de riesgo. Santolaya en el 2001 encontró que proteína mayor, ser activador 90, hipotensión, recaída de leucemia, plaquetas menos de 50.000 y menos de 7 días de última terapia, aumento de riesgo de enfermedad bacteriana. Santolaya en el 2008, en cambio, establece también por la edad, la parte de edad más de 12 años, PCR más de 90, interleuquina de 8 mayor a 300, aumento de riesgo de sepsis, no aparentemente clínicamente durante las primeras 24 horas de hospitalización. Ibasu en el año 2005 relacionó raza no blanca, edad menor a 1, mayor de 12, leucemia melocítica, más de una neoplasia, presencia de bacterias septicemia, complicaciones asociadas, hipotensión arterial. Hay aumento, tenemos de riesgo en cambio de mortalidad y estancia hospitalaria más de 5 días. Pero existen ciertas neoplasias con mayor riesgo de mortalidad y estancia hospitalaria. Mayor riesgo de mortalidad de leucemia mielocítica, menor riesgo de mortalidad de linfoma de Hodgkin, osteosarcoma, más riesgo de mortalidad, más de una neoplasia, menor riesgo, sarcoma de Ewing y rhabdomyosarcoma. Pero también existen factores relacionados con bajo riesgo de infección bacteriana invasora en niños con neutropenia. Tenemos febril, neutropenia con duración esperada menor a 7 días, ausencia de catéter venoso central, evidencia temprana de recuperación medular, mayor a 100 monocitos por microlitro, ausencia de datos de compromiso del sistema nervioso central, temperatura menor a 39 grados centígrados al ingreso, ausencia de dolor abdominal, buen estado general al ingreso. El tratamiento antimicrobiano tenemos en el año 2000, la Sociedad Latinoamericana de Infectología, en el 2003 actualizada, el 2017, la Sociedad Americana de Oncología Clínica Pública en guías de manejo para tratamiento de neutropenia febril en niños con cáncer. Ambos concuerdan que todo paciente de alto riesgo debe internarse y recibir tratamiento intravenoso de amplio espectro, y aquellos de bajo riesgo, tratamiento intrahospitalario o abreviado o el ambulatorio. La importancia del inicio del tratamiento se enfatiza en la iniciación de los antibióticos durante los primeros 60 minutos desde que el paciente ingresa al servicio de emergencias. Tenemos medida estándar que la mayoría de centros utilizan, tenemos como meta, es decir, eso es lo que se ha preconizado dentro de las áreas de urgencias, que dentro de los primeros 60 minutos ya recibe el antibiótico. Esto tenemos una importancia, tenemos enorme, ya que el retraso para la administración de los antimicrobianos se ha relacionado con peor pronóstico, mientras que el inicio rápido se ha relacionado con mejor pronóstico. El manejo inicial del paciente de alto riesgo, el tratamiento empírico debe ser intrahospitalario y enérgico. La elección del agente antimicrobiano depende de varios factores: las características del paciente, la presentación clínica, la infraestructura local, acceso a fármacos, epidemiología local y patrones de resistencia. En términos generales, la cobertura debe abarcar actividades contra bacterias gram positivas y gram negativas, incluyendo pseudomonas. El esquema empírico inicial recomendado por las guías latinoamericanas y norteamericanas de la monoterapia con beta-lactámico con actividad antisaudomona, como PIP-TAS, ticarcilina, ácido clavulánico, cefepimio, cetazidima. Otra opción de primera línea son los carbapenémicos, imipenem y meropenem. Sobre la gentamicina, añadir la recomendación actual es agregarlo solamente en dos situaciones: sospecha de infección asociada a catéter venoso central e infección documentada por pseudomonas aeruginosa. Se recomienda agregar un glicopéptido como vancomicina a la terapia en siguientes casos: sospecha de infección asociada a catéter venoso central, infección de piel y tejidos blandos en áreas con alta incidencia de infección por estafilococo aureus resistentes a ampicilina, infección osteoarticular, evidencia de septicemia por cocos gram positivos, infección en los últimos 3 meses por el estreptococo neumonía y resistentes a cefalosporinas de tercera generación. En el caso de la tiflitis, el tratamiento se basa en la reposición enérgica de líquidos, corrección de trastornos y electrolíticos, reposo gástrico y tratamiento antimicrobiano de amplio espectro.
Este último debería tener actividad contra bacterias gram positivas, incluyendo enterococos, bacilos gram negativos de especies anaerobias estrictas, y generalmente se recomienda monoterapia con beta-lactam, meropenem, piptazo y imipenem. En algunos casos, especialmente en pacientes con sospecha de patógenos resistentes, se recomienda la biterapia con ceftazidime o cefepime más metronidazol en pacientes con datos de peritonismo, perforación intestinal sangrada incontrolable y coagulopatía. Está indicado tratamiento quirúrgico. En el manejo inicial del paciente de bajo riesgo, en estos pacientes se puede considerar manejo ambulatorio siempre y cuando cumplan condiciones, que el hospital disponga de un personal entrenado y capacitado en respuesta a las 24 horas del día, 7 días de la semana. Existe adecuada educación a la población sobre signos de alarma para consultar o reconsultar. Existen varios estudios que evalúan la eficacia y seguridad del tratamiento ambulatorio para pacientes neutropénicos febriles de bajo riesgo. El primero fue realizado por Mullen colaboradores 99, donde no encontró diferencia en el porcentaje de falla terapéutica entre ceftriaxona parenteral versus ciprofloxacina oral. En el 2011 se publicó un metaanálisis que incluye 7 estudios con total de 907 niños con neutropenia febril. Allí se demuestra que el manejo ambulatorio es una alternativa segura y similar eficaz para el tratamiento de niños neutropénicos febriles de bajo riesgo. Si se decide el tratamiento oral ambulatorio, las opciones son fluoroquinolonas como monoterapia o junto con amoxicilina, ácido clavulánico o cefixim. En caso de internarse el paciente, tratamientos recomendados con ceftriaxona solo en conjunto con amicacina. A diferencia de los pacientes de alto riesgo, la posibilidad de tener una infección por pseudomonas es menos del 5%, por lo cual no se recomienda utilizar terapia con acción anti-pseudomonas. Luego de que se estabilice el paciente, la terapia debe ser guiada de forma individualizada según el microorganismo aislado. ¿Cuándo suspender o añadir antibióticos? Cuando se inició con cobertura doble, se puede suspender la aminoglucósido glicopéptido luego de 24 a 72 horas si no hay indicación microbiológica clara para continuar. Se inicia como monoterapia en casos de niños clínicamente estables. En centros de alta incidencia de patógenos resistentes se recomienda añadir otros agentes como bacilos gram negativos y otros anaerobios estrictos. Se puede suspender la antibiótico terapia cuando se cumplan las siguientes condiciones. Los hemocultivos vayan negativos luego de 48 horas. El paciente haya cursado a febril por lo menos 24 horas. Pacientes de bajo riesgo, 48. Pacientes de alto riesgo. Hay evidencia de recuperación hematológica, monocitos mayor a 100 por microlitro y mayor a 500. Pacientes de alto riesgo. En pacientes hospitalizados que hayan presentado fiebre recurrente o persistente durante al menos 96 horas, a pesar del tratamiento antimicrobiano de amplio espectro, se recomienda iniciar tratamiento antifúngico empírico con anfotericina B liposomal o caspofungina. Esta recomendación se basa principalmente en estudios realizados en adultos. Sin embargo, ante la ausencia de datos específicos para la población pediátrica, la misma se extrapola a niños, dado que en adultos sí ha demostrado tenemos un beneficio claro. Los antifúngicos se deberían continuar hasta la resolución de la neutropenia. Pero dentro de esto, la guía también nos habla sobre un uso profiláctico de antivirales. A la fecha no habían estudios controlados que comparen el uso de antivirales de forma profiláctica con placebo en niños que reciben quimioterapia. En el caso de inmunocomprometidos, se recomienda profilaxis con oseltamivir para prevenir la infección por influenza, ya que está asociada a alto riesgo de muerte y mortalidad. El uso de este fármaco se asocia con eficacia del 55% y se recomienda de forma profiláctica en siguientes situaciones: durante la presencia de influenza en comunidad, durante las primeras 2 semanas de administrada la vacuna contra la influenza, si hay contraindicación para vacunación contra influenza, si hay familiares o personas que conviven que no se encuentran inmunizados, para el control de brotes en sitios donde cohabitan niños de alto riesgo y que se encuentren en contacto con personas no inmunizadas, y cuando las cepas circulantes son diferentes a las vacunales de ese año. Como conclusiones, tenemos que la fiebre en el paciente oncohematológico con neutropenia es una condición que requiere tenemos de atención inmediata, ya que estos pacientes tienen un riesgo real de presentar enfermedades bacterianas graves, así como una real tenemos amenaza para la vida. Cuando se identifica estos pacientes, deben recibir tratamiento antimicrobiano lo más pronto posible, ya sea de forma oral como paciente ambulatorio intravenoso o como paciente hospitalizado, dependiendo de la estratificación de riesgo que se realizó. A pesar de los avances que se han realizado en cuanto a la estratificación de riesgo, se requiere más investigación en esta área, así como el papel de varios biomarcadores para la misma. Eso sería todo por el día de hoy. Que hemos hablado acerca, tenemos básicamente, tenemos de las urgencias, tenemos hemato-oncológicas.
Entonces, con esto hemos terminado este módulo de las urgencias oncohematológicas. Como les mencionaba, son urgencias que se van a presentar secundarias a los tratamientos que se van a dar a los pacientes con cáncer, pero es donde nosotros debemos actuar con pronta celeridad para evitar tenemos este riesgo de mortalidad. No olvidar que a estos pacientes hay que administrar el antibiótico dentro de los primeros 60 minutos. Eso es bien importante, debemos saberlo, ¿sí? Si no hay ninguna pregunta, nada adicional, nos estaríamos viendo el día lunes, estaríamos hablando sobre el módulo de neonatología y a posterior estaríamos hablando para el próximo, de este viernes en 8 de parte del otro módulo de emergencias pediátricas, ¿sí? Que todos tengan una buena noche. Hasta luego.